Yo, ¿qué pasa, chavales? O sea, a ver. ¿Quiere venir ya para acá? Aquí está. ¿Qué pasa, mi gente? O sea, que está el micrófono aquí. Y es así. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. O sea, bienvenida a otro directo más aquí. Hoy, miércoles, creo que primer directo que hago miércoles, después de hace muchísimo tiempo. Y aunque se me verá retroiluminado como si fuera vampiro de querido crepúsculo, vamos a darle al The Witcher, vamos a seguir con nuestra querida aventura que ya nos queda cada vez menos. Y es un juego que me está gustando muchísimo y me va a dar mucha pena terminar, pero tiene que terminar, porque si no, no puedo empezar otros juegazos. No sé por qué se me ve como un bollo así muy raro. Y eso será por el tema del croma, con mi pedazo de ola, o sea, bueno, mi halo oscuro, mejor dicho. Joder. Obviar, por favor, obviar mi querida dislexia, porque eso es muy fuerte. ¿No? Hazme caso. Así que bueno, lo que no sé es por qué se me ve en 30 FPS. Lo que no tengo ni puta idea. A ver. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? A ver. Vamos a desactivar un momentito y vamos a activar. ¿O no? Mejor vamos a cambiar esto. Que es porque se me queda así. Que sí, un poquito menos. Así. Bueno, total. Vamos a ir dándole al The Witcher, que la verdad es que ya el juego me está gustando muchísimo, pero es cierto que hay que darle ya caña, hay que echarle su rato, porque si no este juego no avanza y como nos quedemos atascados, chavales, la llevamos clarísima, o sea, súper mal. Y ahora se me ha puesto otra vez la cámara sola así, por la cara, iluminada sola, no entiendo por qué, no lo entiendo, ciertamente, no sé por qué siempre se me está yendo, no lo comprendo, no lo comprendo. No lo comprendo. A ver qué le pasa. Que si no, tío. Está jodiendo siempre la cámara, tío. Ponerlo por aquí así chiquito. Así que nada, voy ya empezando el wishero. El juichero. Y a ver qué sale hoy. Porque no tengo ni idea de cómo va a estar la historia. La verdad, no tengo ni puta idea. A ver, vamos a ir iniciándolo. El wisher. Ole. Ahí está. Ole. Ay, que bueno, yo voy a cambiar ya de pantalla, así que nos vemos en el juego. Hasta adentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que es mi mano. Soy gilipollas, chaval. Es que soy puto gilipollas. Mira, me merezco. Me voy a mover por todos lados del... me voy a zarandear. Todo tonto yo aquí, ¿eh? Jugando con la cámara. Fue un niño chico, hermano. Un niño chico. A ver. No, sí. Estoy iluminado. Estoy retroiluminado. Vamos a quitar un poquito de... Sí. Pongo más luz. Estoy jodido. Vamos, bueno. Juega un poquito ahí con ahora. Ahora sí, chaval. Ay. Ole. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to... Vamos a darle caña a este. His long search for Siri led Gerald to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. No tiene escucha bien ya, seguro. Ah, sí, se me tiene que escuchar bien, ¿verdad? Se me tiene que escuchar que sí.
Posiblemente, posiblemente encontréis que no estoy en el sitio donde me quedé la última vez. Y eso es porque en privado, fuera de cámara, me he puesto a hacer algún que otro contrato, en plan, de estos de cacería. ¿Viste? Whoa there. Ah, mira, qué bien. Roach. El alijo esta. Pero es que todavía tengo que coger el alijo del el brujo de la escuela del gato, que ese no lo miré. Ni lo toqué, vaya. Este tío lleva un montón de tiempo ya cargado, ¿eh? Pero no sardinilla. Ah. Caballo que pase de mi culo, no, lo siguiente. Hay un tesoro. Whoa there, Roach. Pero no me están haciendo apenas daño. Bien. Ah, este sí me ha hecho algo más de daño, ¿tú ves? Este sí me ha hecho. Creo que me hayan dado una recompensa muy grande. La verdad, me esperaba un poquito más. Aquí. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Me esperaba una recompensa un poco más grande, la verdad, no os voy a engañar. El bicho ese, la verdad, que estaba un poquitín petadillo. Go ahead and check for traps. Slow yourself! Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupa? Hombre, Candy, ¿qué tal? Me cae bueno. Y sí, ¿qué cojones? ¿Qué pasa, Candy? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Está mejor o qué?
Wonder why he didn't turn in these trophies. Maybe they tried to cheat him then too. ¿Te cuenta cómo está ya? No vea la espada, chiquillo. Esto crítico, necesidad señal de ar, experiencia inicial por humano. O sea, me da un baño mi espada, la verdad. Sí, me alegro por ti, de verdad. Me alegro un montón. Está la cosa muy mala, ¿eh? Conozco un montón de gente que está poniendo mal. Ah, bien, bien. Pues bueno. Voy aquí, como siempre, echándole la hora. Que la verdad es que los miércoles no suelo grabar, pero hoy, como es fiesta, pues digo, mira, pues voy a... ¿Por qué no? Echarle un ratito. O sea, para avanzar en el juego y quitármelo yo también. Aunque me gusta mucho, pero... Esta barbita dice, jaja. Y como estoy con lo de los picores y todo el tema, pues me la he quitado. Bueno, me la he ido a recortar. Pero luego he probado otro cabecero y me ha recortado demasiado por el bigote. Digo, pues ya que estoy, pues me lo quito entero ya. ¿Qué cojones? Y al carajo. La verdad, al carajo sí. Y estos tiempos de la mascarilla, los picores, todo el tema es muy malo, muy malo. La piel atópica de este sentido de seborreica es muy malo. Take it easy. Ay, no, guarda la espada. Pero me equivoco, ¿eh? Desplumando el pollo, ¿eh? Sí, el patito feo no. No tan calmo, ¿eh? Vamos a ir otra vez a la isla Skellige a ver qué están los sitios estos. Uno está aquí, otro está aquí. En Arviken, vamos a ver qué hay aquí. His long search for Ciri led Gerald to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to La verdad es finding que a hace un young día muy woman. malo, muy raro. Hoy ha llovido por aquí y encima, pues, un frío que te cagas. Pero luego solazo y yo quedándome como que no sé qué está pasando, la verdad. ¿Qué está pasando aquí que no es normal? Sí, llovió. Aquí también, allí. Looking for more challengers? Welcome to our tournament, Witcher. Einar awaits an opponent. Está topetado. Do you wish to face him? Einar looks like quite the fighter. He's madman Lugos's bastard. Takes after his da. So we gonna fight or chatter? Let's not keep Einar waiting. Floki, ¿qué May pasa, it be a tío? clean and beautiful fight. De puta. Qué trompazo me ha dado. ¿Qué le pasa? Siendo la tecla aquí no hace un carajo. Damn.
Mira que me va a reventar. Cabrón. Me cuesta la vida aquí yo. Beautiful fight. Congratulations on your victory. Me estás reventando a Grim'll be glad to trompazos, mix it up. If you've any fight left in you, that is. You and the sorceress. No entiendes por qué la cámara es algo así, tío. Déjame un segundo, por favor. No sé por qué la cámara estoy saliendo así. Y me está escamando un montón, tío. Me está escamando un montón. No sé por qué. Y me molesta mucho. Sí, no, tan iluminado ya no, tío. Es que no sé qué le pasa, tío, a la cámara. Últimamente me está dando un montón de fallos, tío. No, se me queda como más lenta la imagen al hablar. No sé, es más... Le da la gana a la cámara. Y como le da la gana a la cámara, pues ya está. Y me toca un montón los huevos. Pero un montón, vaya. Y no entiendo por qué. Bajarle esta hora. Ahora se ve un poquito mejor. Sinceramente, no tan brillante, joder. Ya parecía un vampiro crepúsculo, tío. Eso es más natural. No sé por qué hoy otra vez, bueno, no sé por qué, esto es muy aleatorio. Cuando el servidor de Twitch quiere, pues pone las resoluciones que le da la gana. Así que lo siento para el que no pueda tener menos de 720 activos, la verdad, lo siento mucho porque no es cosa mía. Y me molesta porque hay mucha gente que quiere entrar y no los acaba viendo por culpa de eso. Greetings. You know me? Aye, I've heard of you. Don't recall exactly why, but I'm sure it was unsavory. Heard you, hold fights here. Ye heard right. Try your luck if you like. I'm ready. Fight Sí, no, mercilessly, pero but no es eso, do sino it with como que honor. va más lento la imagen de la And cámara. save No sé por some qué. strength for your next bout. Tiene que ver con la luminosidad. Cuando hay menos luz, pero tengo una luz buena, no lo entiendo muchas veces. Gerald the Traveler wins it! Freya, damn it. You fought well. You've earned the right to face Olaf of Anskell. Olaf. Un nombre Good más luck nórdico to no you. puede existir, creo yo. Vamos. Jorvik nada más es... Nada más Jorvik supera a Olaf. Build your fortitude. First weighing you down. No chance. Contra el campeón de Kelly, Olaf. Clumsy sod. Me encanta la banda sonora de la Skelly. Es súper nórdico. Súper nórdico, de verdad, me encanta. Hear that noise? Means wars are brewing. Tempt. With Bran dead, Don't need a king to stick it to the black ones. No reason to wait.
Show me what you have in stock. Mira las pastas el tío, ¿no? La banda sonora es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Te da un respiro insuperable. Es un respiro lo que te da. Lo que te hace meterte en el mundo. De lleno, vaya. Genial. Es genial. Sinceramente, no sé decirle. Si le falta algo a este juego, seguro. A mí me recuerda mucho al Señor de los Anillos, esta banda sonora. Muy Rohan, muy Minas Tirith, sobre todo Rohan. Lo siento, Floki, tío. No te puedo decir otra cosa, macho. Me da mucha pena, tío, porque el juego es muy bueno y muy bonito. Y que no se pueda ver bien, tío. Me mata eso, tío. Me mata, de verdad, te lo prometo que me mata, tío. No haces ni idea. La banda sonora de verdad que es un respiro para mí. No sé, la escucho y me encuentro una película ahora mismo. Una película. Por cierto, a mí se me escucha bien. ¿Se me escucha bien a mí? I recognize your type a mile away. Need help? You've come to fight Olaf. He's long awaited a worthy opponent. Voy a seguir el rival. I want to face Olaf. Fist fighting's a Skellige tradition. And here on Anskellig, that tradition's damn near hallowed. I'll fight as though my life depended on it. What do they call ye? Gerald of Rivia. Gerald of Rivia. Rivia, y luego Enter dice the Gerald de arena. Rivia. Emerge victorious, and you'll have the honor to face the Campeón de champion of campeones. champions. Now these comets come in, we gotta drag their number behind the Me pueden dar un palo muy fuerte, pueden matar de 2 o 3 puñetazos. Un palma, mira. Fighting is our sacred tradition. The blood spilt in this arena bears witness to the clan's strength. The victor today will be champion. Yet any who is bold enough to fight is already a hero. ¿Sabes quién es? Shit. ¿Un oso? Un puto oso, tío. Es casi de broma, vamos. Pero vamos, para mí mejor porque el oso no puede bloquear. O sea, entre Gerald de Rivia y Putin ya hay poca diferencia. Se supone que Putin ha peleado puñetazos contra osos también, ¿sabes? You Drake, defeated Olaf. bienvenida. It was a fair fight. ¿Y ahora qué? Anyone else out there I could fight? You've defeated everyone there was to defeat in Skellige.
makes you A mí no me gusta champion tiempo of cuando the Isles. estaba pegándole Keep trompazos a un trying. oso, ¿sabes? ¿El qué? ¿Qué pasada? ¿El qué? I've had my eye on you. Tremendous potential. Would you consider dropping these amateur hayseed thumps? Fighting professionally, perhaps? Está muy fuerte el juego, ¿no me oyes? Espérate. I can Un sure momento, as hell es que no lo try. sé, un momento. Déjame que mire ahora, porque yo no toco el There's an sonido del arena juego. on the Isle of Speakerog. That is where the current champion of champions fights. I shall warn them you're on your way to issue a challenge. Ahora mejor, ¿verdad? Farewell. Ahora mejor. Que es el reproductor del juego, del vídeo. Es el que por eso, Oye, no, cuando hablan con mucha música fuerte no te entiendo nada. Ahora escuchas mejor. Yo le he bajado el sonido. Mira, si es que tienes el reproductor muy alto. Puede ser eso, ¿Me escuchas bien ahora? No, no tiene por qué. Mi sonido no tiene nada que ver con el tuyo. O sea, si yo bajo el sonido que se escucha de mis cascos, es el del juego. ¿Sabes? ¿Te gustan mis cuernos bastante curiosos, pana? Que... Ah, bueno, vale, tú dices eso. Le he bajado igualmente el sonido del juego. O sea, que no te tiene que dar tantos problemas a partir de ahora. O sea, no te asustes por subir el volumen del juego, ¿sabes? Que yo creo que me vas a escuchar bien. O sea, ¿vosotros me escucháis bien? Espérate un segundo. ¿No me escuchas bien? Espérate un segundo. Esto lo arreglo yo como que me llamo Samuel. A ver ahora, ¿me escucháis mejor? No entiendo un momentito, tío. Dame un segundo, tío. Que ya me ha rayado eso. Ya me ha rayado un montón y no sé por qué esa mierda. A ver, espérate un segundo. Vale, ¿me escucháis ahora mejor que antes? ¿Ahora me escucháis mejor la voz? Como con más sonido. Vale, perfecto. Vale, y ahora con con la música y todo. Mira otra vez que se pone la iluminación sola. Hay que ver con la cámara. De verdad, ¿eh? Tiene un problema la cámara o algo. No es normal esto. O sea, ¿me estáis viendo que ahora estoy resplandeciente por la cara? Estoy resplandeciente por la cara. No lo entiendo. No estoy entendiendo nada, ¿eh? De verdad que no estoy entendiendo un carajo. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se pone tan iluminado? Solo. Míralo. Se queda como pillado. Parece que al tabulear o algo. Ay, bueno. ¿Me escucháis bien, no? Entonces, conforme...
¿Qué, tío? Vale. Ok, entonces. Vamos a ver. Acciones, entonces. Vamos a hacer este, el último deseo. Que esta era importante por lo que tengo entendido. Que al juego no sé por qué a veces le da una ida de sonido súper fuerte. Pero por la cara. No, profesor con la armadura, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jennifer? Always did know how to win friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis. Profesor armadura. Nada, no he hecho ninguna misión de esas, tío. I found a tome he penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off to Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. They know what happened to him? The locals say they last saw his ship off the coast of Hindusfjall. Then a once-in-an-eon storm broke. So he's probably fish-toothed by now. Not necessarily. I must learn what became of him. Ya logra este juego, pana. Why? Do you know him? Se puede sacar todo en el directo, hermano. It's not the mage who interests me. It's his djinn. Todos sabemos para qué era un Why DJ, are tío. you even interested? Djinns are dangerous sometimes and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. You sure this mage actually had a djinn? His book strongly ¿Vosotros me veis bien o me veis muy iluminado? ¿Cómo me veis? energy from its power. Storm wouldn't pose a threat if he'd had a djinn. He could just utter a wish. Perhaps he had none left, or something unexpected happened. All right, so what exactly do you expect me to do? You must help me find this djinn. I've no gold. Es que es eso, no entiendo yo. But I shall be ever so grateful. ¿Qué es por la cámara? Se pone solo así. Se pone súper... Es un poco la calma. ¿Qué hago, tío? Si es que... Es una mierda, hermano. Since you put it that way, fine. Es lo que hace Espero. Thank you. Es que no sé qué le pasa a la cámara. Que se pone sola con una iluminación muy fuerte. Luego se pone con una iluminación más baja. Luego se pone otra vez... No sé, es muy extraño. No sé qué le está pasando a la cámara, de verdad. No tengo ni puñetera idea. Pero desde que le he puesto el croma, no para de darme por culo la cámara. Es increíble. Decided to risk it. Lead the way. Con pulimento me peino, You ¿no? might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the Al menos me peino, situation. hermano. Fíjate, eres tan soso. Eres tan soso, pana, que no te has dado cuenta ni que me arregla la barbita. Mira, no te has dado ni cuenta que me arregla la barbita, anda. Mucho carbo, pero no os fijáis en la barba. Ah. Iría a cuervo y te sacará los ojos, hermano. Cada vez lo entiendo más. Carrying the djinn sank somewhere in this area. Not too precise as leads go. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if I take the helm? I got a choice. No. Tienes él. ¿Sabes? Porque me queda peor, ¿no, pana? Sí, me queda más pobladita. ¿Estoy a bordo en el barco de Jennifer? Gerald, how long must I wait? Si estoy contigo ya.
Delante. Ah, Getting in or not? que si aquí no te explican cómo se sienta. Me dicen, siéntate en el barco y yo sé dónde sentarme, pero no te dicen nada, tío. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Pana, eres un mierda, que tú lo sepas, ¿vale? Eres un mierda. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Lo descubres porque How soy. was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself? Yo ya al cuarto que era el te sientas en el barco, lo hubiera pegado un tortazo ya, porque o lo hubiera cogido, lo hubiera echado del bote y me hubiera llevado yo el barco, ¿sabes? My wish was about us being together. Lo sabes, ¿no? always. Yo sé que tú lo sabes. You mocking my every mistake. Yo sé que tú lo sabes, pana. Careful what you wish for. Te quiero, ¿sabes? Pero... And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Cierto, Jennifer, tú tienes el carnet ¿cómo era? De recreación de no sé qué hecho para poder pilotar el barco, por así decirlo. Porque nos estás llevando a un iceberg, de hecho, todo grande, bueno, una montaña y... You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Esad I Criede Rithorn. Ready. Careful down there. Bueno, a dar mucha puso, hermano. Tiene el titulín, Jennifer. How's your bath? Water warm enough for you? Está perfecta el agua, hija de Poe. No hay. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. The point. See anything interesting? A shipwreck in the cavern. I'll look inside. Snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Como se escucha la voz de este hombre en modo pecera, ¿sabes? Then made their nest here. There's also a clan Drummond figurehead. Not the right ship. Come back up. No habrá nada más por aquí. Hay algo. Más que no había nada más, ¿no? Where to now? Wherever the leads take us. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y ustedes qué es el puente? ¿Cómo lo lleváis? A ver, espérame un poquito. What'll you do? Ask for a beautiful house. Pero ya se acaba todo, ¿no? And a queen's crown. A mí había un poco puente en realidad, pero... ¿Qué vamos a hacer? Otra vez se me ve todo iluminado, hermano. Both make wishes come true. Si hago así ya se me quita. Yours be. Listo. You learn in due course. Ahora voy y la apago. Que estoy hostiado yo también. Ahora. Que me encanta la tranquilidad. Casa, jugar, ver una serie, leer un libro, lo que sea. Me Something's encanta. here. Another wreck. Let's see if our gin's down there. Hermano, ¿qué pasa, tío? Voy a matar cuando vengas. ¿Qué pasó, primo? ¿Ya seguís con la radio ustedes o no? El cofre. Found a wreck. It's been a while. What's on it? Look around, but be careful.
Look for something that might indicate it's the mage's ship. Yo. Gerald, hijo. Gerald, hijo, no vea pa bucear, ¿no, compadre? Ay, Dios mío. Got a chest, really old. Must have fell off the wrecked longship. Can you... Beautiful craftsmanship. What do you have? A war horn, bearing clan Hamai symbols. Hay algo. Hay algo. ¿Ya ha tocado una mitoclasta? ¿En serio? ¿A quién la ha tocado, tío? But I found something that could be just as valuable to me as the gin is to you. Al Steven, tenía que ser. O sea, después de cuánto tiempo llevamos buscando la mitoclasta. ¿Cuánto tiempo ya? Un montón. Meses y meses. Meses y meses, tío. Por fin ha tocado. Bueno, al menos no ha tocado el Steven. ¿Y yo por qué no la he hecho? Y no, a lo mejor también me toca a mí también algo. Ojalá. Clan emblem indicates a Dimon man, so he was from Pharaoh. Yen, doubt any of these boats were the mages. Más o menos. De las cuales yo he participado a lo mejor en 5 raids de 6 raids de esas, ¿no? You're getting better at this. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the golden dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. Vaya con Jennifer, chaval. Es que vaya con Jennifer. Something strange about those rocks. And there's something on the bottom. We'll see what it is. Pues, ¿no? ¿Qué visión tiene? La historia de los 3 grajos y el dragón. ¿Qué es? ¿De un libro o qué? ¿O es del juego? Buah, sirena, ya empezamos. Una estampeta. Ah. See something? Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltje beidem ein echte inivade. El dragón dorado. Ah, el de la serie, sí, ese dragón. The effect of teleportation. A powerful force. Es cierto, el dragón dorado, es cierto, es cierto. Rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Look for anything that I see Cut this basket exactly in half. Something cut this basket. Silver, pearl-encrusted cutlery. Should belong to someone awfully wealthy. Amos was no pauper. It could very well be his ship. No gin here, but there's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. El dragón dorado, no lo recordaba, tío. Ese capítulo estuvo bastante guapo, ¿eh? Fue donde conocí a Zoltan, al enano. Sí, el enano calvo era Zoltan. Only found half. Can you do anything with this?
I can use it to locate the other half. ¿Pero soltan el enano ese del capítulo? Yo creo que sí, ¿eh? We should find the gin. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the Como es area. Jennifer, tío, sí. Mira, y todo súper reflectante que estoy, tío. Y mira que he bajado las luces muchísimo. Ahora, los planos estos de la nieve me matan. But you already know. A djinn's power is priceless to a mage. That I know, but I also want to know how you plan to use it. Wouldn't go to these lengths if it wasn't something important. You're right. It's important. Even very important. How long has this been going on, Gerald? This thing between us? 15, 20 years? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it. This is about my last wish. You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. Why would you want to do that? To see what it's like without it. To see if we'll still matter to one another. Or if we'll be like two strangers. Ya pensé que era. Si yo no quiero. What if I don't want to know? I'm afraid you no longer have a choice. Come, let's search the ship. ¿Ves Erizawa? ¿Qué pasa, tío? Sí, súper reflectante, hermano. Estoy de crepúsculo. Lechero estoy yo, mírame. Estoy más blanco que un lefazo. Seems Amos was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. Djinns are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate Sí, it está bastante bien, la wish verdad. I'd disappear from your life. Un poco Yet coñazo. to decide how to word Un it. poco coñazo, la verdad. We should explore the ship. Interesting. Mystery of mysteries, Agnes of Glanville. A petición de uno de los viewers del otro día me dijo: ¿por qué no lees los libros? Porque así la gente, pues, si tiene una lectura más avanzada o más lenta y tú cambias de plano y tal y cual. Así que a partir de ahora voy a leer los libros que encuentro. No os ríais de mí por mi dislexia si me equivoco. No lo voy a hacer en plan ASMR, pero sí lo voy a hacer. Acerca. El misterio de los misterios. Agnes de Glanville. Entre las muchas criaturas del planeta, solo hay dos capaces de hacer uso del poder: los gatos y los dragones. Ambas especies detectan por instinto la presencia de las intersecciones mágicas y suelen elegirlas para descansar en ellas. Algo raro, pues otros animales los evitan. Hay numerosas teorías que intentan explicar este comportamiento, pero ninguna lo ha conseguido del todo. Hay estudiosos que afirman que los dragones utilizan el poder que absorben para volar, pues como han demostrado los filósofos naturales, ninguna criatura de su tamaño y masa debería poder elevarse en el aire con alas tan pequeñas. En cuanto a los gatos, según una teoría, el poder es responsable de su capacidad de ver a oscuras. Otros afirman que se trata de un talento innato y que usan el poder de las intersecciones con fines desconocidos. De hecho, ha quedado demostrado más allá de toda duda en numerosas ocasiones que los felinos ven seres de otros planos, personas invisibles y emanaciones de poder. Bueno, vamos a leer el otro. Carta para Gaetan. Todo ha terminado. Los soldados han tomado la escuela. Han matado a Axel y Cedric.
En cuanto a Schrödinger, no estoy seguro. Podría estar vivo o muerto. Han puesto precio a tu cabeza y a la mía. Evita las ciudades y los caminos. No llames la atención, Joel. Si os gusta más así... Sí, esa es la carta de la escuela del gato. Si os gusta más así, decírmelo y sigo leyéndolo yo. Si no, lo dejo a que cada uno lo lea y pregunto, ¿sabes? Elemental Empires, by Gian Battista. Sí, la hice. El Imperio de los Elementos. El Imperio de los Elementos y Avantista Percoli. Los meros mortales no acceden a ninguno de los 4 planos, o dimensiones tal como se denominan en ocasiones, es decir, fuego, agua, tierra y aire. Sin embargo, en ellos habita cierta clase de seres denominados genios. Hay 4 variedades que se corresponden con los 4 elementos y de hecho, las criaturas son... Un momento, están pegando en la puerta. Un momentico. Vale, ya está. A mí me viene bien todo lo que tú prefieras. Yo es por comodidad de la gente también. Bueno, voy a seguir. Sin embargo, en ellos habita cierta clase de seres denominados genios. Hay 4 variedades que se corresponden con los 4 elementos y, de hecho, las criaturas son, en cierto modo, la esencia de los elementos en los que viven. Cada genio tiene su opuesto. Por lo tanto, tenemos los máridos, pertenecientes al agua, y su antítesis, los ígneos ífrites. El plano terrenal está habitado por los genios Dao y, en su opuesto, el aire. Viven los Dijin, son quienes, gracias a las tendencias simplificadoras de las lenguas iletradas, han dado el nombre genio a los 4 tipos de seres. Dijin. Se sabe de magos de poder excepcional que han capturado a estas criaturas y han doblegado su voluntad. Cuando lo logran, obtienen un poder increíble, cercano a la omnipotencia. El genio, una personificación de su poder elemental, ejerce de depósito de poder al que su maestro puede recurrir para conjurar hechizos sin necesidad de utilizar las fuentes habituales. No obstante, son pocos los que se pueden esclavizar a un genio. Son pocos los que pueden, ya que el poder de los habitantes de los 4 planos solo lo iguala la astucia con la que intenta evitar ese destino por cualquier medio. Yo lo leo así, a mí me da igual. Es un poco de literatura, ¿no? Por así decirlo, de leer, lecturita, así que no me importa. Lo único es, si a ustedes os acaba gustando más o acaba molestando, porque hay gente que sí que me la ha pedido, que lo lea, ¿sabes? Que por cierto, se me escucha bien cuando lo leo, en plan profundo, como... Nothing interesting here. Aquí no hay nada. Vale, pues ya tenemos varios candidatos que les gusta que lo lea. Wonder what this means. Nice shoes. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer Ya sí lo right out separó. of him. Salió volando el colega, ¿no? Como los dibujitos, los zapatos en el suelo. Aquí. Wonder what this means. Mira, está ya en el camarote. Nothing interesting. Nothing here. Chiquillo, está todo cogido con pinzas, chaval. Nothing interesting here. Hay que ver algo más. Debería de haber.
Toda la pinta de que va a estar al final abajo. De Jennifer... Ah, vale, está ahí. Ahí. Vale. Blood. Someone was dragged across the deck. Ojo. Ah, porque me vaya a caer, dicen, ¿no? This mark when the ship suddenly tipped to one side. Yen, think you should see this. What do you have? Te dio vértigo. It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Tienes vértigo. Except his head was intact there. Think the Jinn did this to him? No, it wouldn't attack its master. This looks rather like an unfortunate accident. When the storm broke, Amos must have uttered a wish like, "Take us away anywhere, to a mountaintop even." And the Jinn granted the wish literally. They had a hard Respetar la landing. altura sí, ¿no? Amos was Te thrown off comprendo. his feet and against the A mí me wall. pasa una cosa, The y es book que cuando faced estoy a lo mejor en una terraza o algo así, ¿sabes? Y me asomo por la barandilla o me asomo por el saliente, el cuerpo me hace para adelante, sí, con plan de... Quiero saltar. Me sale eso solo, en plan de y acabo echándome para atrás como diciendo, me voy a alejar porque no sé por qué, pero me atrae la idea de echar cerca del borde, ¿sabes? No sé. Y mira que... sí, el cuerpo por inercia más así para adelante, digo yo. Siempre con las manos puestas, vaya a ser que, ¿sabes? Come to the deck. I've an idea. Pero no es una sensación que me dé miedo. Me da las típicas cosquillitas por debajo de los muslos para el culo, ¿sabes? Que dices tú, uy, esto es de respetarse. Pero... yo veo esto ahora mismo, yo me hubiera caído ya para abajo. ¿Yo? Me hubiera caído ya. Yo me hubiera puesto aquí y el cuerpo me iría solo para adelante un poquito, como diciendo, ¿por qué siento la...? ¿Sabes? A ver, estoy súper reflectante, hermano. Step back a bit. What are you going to do? Estoy súper reflectante, no sé qué me Summon pasa, and soy un tame the fantasma, Jinn. tío. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Tame Jinn, Rif Kaishta Eldayo, Kaishta et Disglair, Devired Mi Castle. Vamos a tener que derrotar al DJ. Take it you have a plan. No sé cómo voy a poder zumbarle al bicho este, la verdad. Malditos, ahorcados, espectro, necrófago. No creo que sea nada de lo que tengo ahora mismo. Nada de nada. Para nada, o sea... ¡Dios! Chiquillo, como me ha reventado con los rayos, ¿eh? ¿Cómo se supone que voy a tener que pegarle, ¿sabes? Que lo detenga, o sea, ¿estamos locos o qué? ¡Buah! Míralo. ¿Jodido nada más este bicho? ¿Jodido? Me ha reventado la vida con los rayos eso, o sea... Madre mía, ¿cómo se supone que voy a derrotar a un genio? ¿Estamos locos o qué? Chiquillo, la que me ha dado el puto bicho, ¿eh? O sea, me ha destruido la vida. Pero destruirme la vida. Probar con ar, porque es que no lo entiendo, o sea... Me ha destruido. Literalmente. Es un relicto. Pues menos mal, es que... Vamos.
Pero la primera vez que me he enfrentado a un relicto, no lo sé, no... Oye, yo me he quedado alucinado con lo que me ha hecho. Me ha reventado la vida, vamos. Me ha reventado la vida. Literalmente. Es que me ha reventado la vida. Totalmente, vaya. Estoy todo chutado de pociones, pero vamos. Step back a bit. What are you going? Vamos a darle caña. Take it you have a plan. ¡Dios! Yo. What are you going? Summon and tame the... Es demasiado fuerte ese bicho. No tiene sentido. No tiene puto sentido. Take it you have a plan. No tiene puto sentido. ¿Y yo cómo voy a hacer para matarlo, tío? ¿Cómo voy a hacer si de un rayo me destruye la vida? De un rayo. O sea, un rayo y me funde. No tiene sentido ninguno. Es que no lo tiene. Es que no tiene puto sentido. Todo por las putas paranoias de la subnormal esta. Que es una puta subnormal. De verdad. Puta subnormal de mierda, Jennifer. De verdad, es que no lo entiendo. Todo por las tonterías de tener el puto vientre para poder parir. Es que eres subnormal. De verdad. Es que no la entiendo, no la entiendo. Es para pegarle un trompazo. Le pegaba 2 o 3 trompazos como los que le di a Keira, me quitaba la espada y me hinchaba puñetazo con ella. Y luego que se cargue ella el genio. De verdad, es que le hinchaba trompazo. Le hinchaba trompazo. De verdad, ¿eh? Qué feo, dice. Suena muy hate, pero es que es para matarla, ¿eh? Es tan egoísta. Es que es tan egoísta, Jennifer, de verdad. A veces me pongo la piel de Gerald y es que Gerald es un puto muñequito al lado de ella. Es que es un muñequito. De verdad. Un badazante, dimerita. Qué feo dice. No voy a entrar. Es que de verdad, ¿eh? Es que... Di la verdad. Aunque seas súper defensora de Jennifer, que te guste mucho Jennifer, el personaje, todo lo que sea. Pero dime que a veces no es un poquitín egoísta. Gerald no estoy justificándolo ni nada, porque también tendrá sus paranoias. Pero es que cuando le da la paranoia de algo con el puñetero DJ, de verdad. Step back a bit. What are you going to do? Summon and tame the djinn. It's not likely to be happy. Gracias. Stand at the ready. Aunque sea un poco, pero gracias. A ver, sí, claro. Quiere recuperar, ¿no? Quiere recuperar lo que perdió por de hacerse como es, ¿no? O por poder nada más. ¿Cómo va? Tío, yo estoy súper brillante aquí. Estoy hasta la... Ve. Míralo, tío, Dios.
Déjame salir de aquí. Mira, no me dejas salir. Me cago en tu puta vida, tío. ¡Mira! Vale, vamos a ver. Bomba de dimerita. Estaba pensando yo. Es jodido, jodido. Step. What are you going? Some. Hey. Hi. Just have a plan. Care to trade places? La bomba de dimerita se ha reído de mí en mi puta cara. Se ha reído de mí en mi puta cara, chaval. Se ha reído de mí en mi puta cara con la bomba de dimerita. A Shaheen le tiré la bomba y a Shaheen ¡pi! Y ha rebotado y me ha caído a mí, dices tú. ¿Qué? Aquí no vamos a quedar. Aquí no vamos a quedar, hermano. Step. What are you going? Some. Hey. Take it you have a plan. You must weaken me while I roll you. Care to trade places? Creo que es la vez que voy a morir más veces en todo el juego. Yo creo que ni el malo final del juego va a ser tan complicado como el Dijin. Tengo esa sensación, no sé por qué, ¿vale? Pero tengo esa sensación. Step. Tengo esa sensación, de verdad. Some. Hey. Hi. Pero tío, no me da You have tiempo. a plan. Care to trade places? Mira, como Jennifer no pueda recuperar el tema de... Creo que era lo del vientre, ¿no? Como no pueda recuperar. Si he llegado hasta aquí es porque por esta dificultad puedo cargármelo. Tiene que haber algo con lo que yo realmente pueda hacerle daño. Algo tiene que haber, algo. ¿El qué? No lo sé. Pero algo tiene que haber. Porque no es medio normal. No es medio normal. Ah, bueno, eso es... Es un constructo. Es un constructo, ¿eh? No era un relicto. ¿Cómo? Espérate, espérate. No pasa nada. Me ha dado una idea.
Inventario, a ver. No es. Echar los libros últimos que conseguí, tío. Joder, no encontrar el puñetero libro, tío. Igual. Step. What do you go? Some came. Hi. Show me what you got. Take you have a plan. No hay forma, ¿eh? Está súper complicado, chaval. Está súper complicado. What do you go? Some came. Hi. Take it you have a plan. You must read me while I brought you this here. Penetrate the main. Vamos a estudiarlo un poco. Dos y rayo. Vamos a estudiarle un poquito cómo funciona. Vamos a hacerlo bien. Buah. Yo creo que hay que esperar. Yo creo que el combate es que hay que esperar a que esta mujer haga un hechizo o algo, ¿eh? Yo creo que hay que esperar a que haga un hechizo. No creo que sea combatirle cara a cara al monstruo, porque es demasiado. Creo que ella tiene que hacer un hechizo o algo, mientras que yo lo entretengo para que ella pueda conseguir cierto control o algo. Me suena que es eso, ¿eh? Step. What do you go? Me Some parece demasiado cheto eso, entonces, Ay. bicho. Porque de hecho, se ha puesto a conjurar algo You ella. have a plan. while I brought you this here. Penetrate. Me ha devuelto la bomba de dimerita, hijo de puta. Me la ha devuelto, míralo. La devuelve. Tiene que haber una forma. Algo, una forma para que el bicho deje de moverse o de pegar. Algún momento, algún timing en el que a mí me dé tiempo de poder acercarme, porque si no es que no hay forma. No hay forma posible. Ese es el problema.
Es que no hay forma en el cual yo pueda defenderme. Step back a Pero tú no bit. te la has cargado. ¿Tú lo has jugado al juego o no lo has jugado? ¿Drakis? Summon and tame the... Tame Jin. Hashtag. Taking you. Have a plan. Penetrate space. Me lo cargué, pero ahora no recuerdo cómo. Es difícil de matar. No, no. Es muy fácil, pana. Si yo estoy a punto de cargármelo, solo me falta un golpe siempre. Step... What are you going? Some... Tame. Hashtag. Taking you have a plan. Puedo acercarme con los rayos. Penetrate space. Aún así me da. Ahora que me caigo y todo. Que las devuelve, tío, las bombas de dimerita. Devuelve las bombas de dimerita, tío. No sé qué combate estás viendo, pana. Step back a bit. What are you? Some... Tame. Hashtag. Taking you have a plan. Penetrate space. No anda a volar. Tiene que haber algo, es que tiene que haber algo. Algo que yo estoy pasando por alto, no lo sé qué será, pero algo tiene que haber. Step... What are you? Some... Tame. Hashtag. Taking you have a plan. Penetrate space. Me ha dado una por guapo, ¿sabes? Buah. Se me va a ir el directo en el combate nada más, tío.
Step. What do you go? Some came. I. Tenía la espada desenfundada. You have a plan. You must reach me while I No le ningún hechizo, tío. Nada, nada, nada. No da tiempo absolutamente a nada, tío, el genio. A nada. A nada, tío. Chaval. Es que no hay forma de darle un viaje en condiciones, de reventarlo. No hay forma. Es que no hay forma, tío. Me tiene amargado. Me tiene amargado el puto mierda genio de los huevos. De verdad, tío. What do you go? some came. I. Take it you have a plan. Me había metido el Queen, ¿no? Care to trade places? Sí, en un sitio sí. Puta. Y de coña. Un pulso y me revienta, tío. Buah. Madre mía, tío. Yo creo que hay algo que no estoy haciendo bien. Yo creo que hay algo que es que no estoy haciendo bien. ¿El qué? No lo sé. Uy, uy, uy. Encima ahora me iba a matar ya cayendo. Pero hay algo que es que no estoy haciendo bien. Algo falla. Algo falla y es muy grande. Muy gordo lo que estoy fallando. Take it you. Vale, dinerito no vale para nada. Para nada. Care to trade places?
tampoco algo muy... Step. What do you go? Summon. Take it you have a plan. Penetrate places. Echándole dimerita, tío. Ni metiéndolo dentro del humo de la dimerita, chaval. Que no hay forma, ¿eh? Yo no sé entonces si lo bajáis de dificultad, que lo bajáis a súper fácil, porque yo creo que hasta en normal daría problemas a este personaje. Bastantes problemas, digo yo, vamos. What do you go? Some. Take it you have a plan. Penetrate places. Vasto. Es muy vasto. Es muy vasto el personaje este, tío. Muy vasto el genio. Muy vasto el genio, tío. Muy vasto. Se han venido arriba. O sea, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Ninguno de los bosses al que me haya enfrentado hasta ahora ha sido tan jodido ni tan por culero, o sea. Lo que no entiendo es una cosa, vale, vamos a ver. Si está de cerca y hace lo de los pilares, porque si todavía no los ha sacado, me pasan por debajo de los pies y me automatan. Porque me automatan, ¿eh? No tiene sentido tampoco. Es que no es normal esto, ¿eh? Es que no es normal. Si el nivel de la misión, o sea... Que es de nivel 15 la misión, soy de nivel 20. ¿Qué estamos hablando, tío? Que no tiene ningún tipo de sentido, tío. No lo tiene, no es que escala a nivel de dificultad, no. Es, te humilla a nivel de, te humilla, literalmente, te humilla. Pilar no le hace nada tampoco. Axia tampoco parece que le haga nada. ¿No ve que lo ralentiza? Sí, claro, lo ralentiza, pero... Ralentización, sí, claro.
Y todos mis huevos. Los rayos siguen a su velocidad, ¿sabes? ¿Veis? Es que saca los virotes de lo que sea de abajo, los saca y con que me rocen es como si ya me los hubiera lanzado. Me hace el daño como si me lo hubiera lanzado. Menudo pedazo de bug más malo tiene ese juego. En ese combate, horrible, horrible el de ese. Como te toque el virote es como si te lo hubiera lanzado y te hubiera hecho el daño completo. Es que no... No, tío, no lo entiendo. No lo entiendo. Y me está fastidiando. Me está fastidiando porque esto entra en lo mismo de siempre. Es el típico muñeco que tú intentas pegarle. No sabes por qué te mata, porque parece que está hecho así el juego. Parece que está hecho así. Que hay un combate siempre en el juego que lo usa para humillarte. Literalmente. Hagas lo que hagas. No tiene más vuelta de hoja. Esto es lo que hay, primo. O lo toma o lo dejes, si no, no juega el juego. Fácil. Voy a poner lo de quitarlo de escala el nivel. A ver si también es que es eso. No lo sé, porque es que ya no sé qué pensar, vamos. Es que no tengo ni puta idea de qué pensar del bicho. Que no tengo ni puta idea de qué pensar ya del bicho, porque ya me parece increíble. Me parece increíble, tío. A ver si es esto. Uy, sí, uy, mis cojones. Ay. A ver, vaya sé que sea eso, no lo sé, pero vamos, que... Mira la vida como la ha bajado, ¿no? Mira la vida como le va. ¿Le da lo de escalar el nivel? Es así, win. Easy, ya está, easy, no busques más. Esto es lo que hay. Easy. No tiene ningún tipo de lógica. Nada, no tiene absolutamente nada. Es porque les ha salido de los cojones poner así el muñeco, porque les ha salido de los putos cojones y ya está. ¿Ven? No hay más. No hay más. Pedazo de cojones tienen los de CD Projekt, tío. CD Projekt, es que de verdad. Ya que el juego es bueno, pero cosas como esta la destruyen. Es que lo destruyen. Ya me ha dejado de gustar un poquito de Witcher. Detalles tan tontos como este. Claro. Presentar lo poderoso que es el DJ, claro. Una cosa es presentar lo poderoso que es un DJ y otra cosa es vamos a hacer Día de los Santos Inocentes, ¿sabes? Ay, Dios mío. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time. Yo perdonad si es que me pongo así de los nervios en plan que me ataco, porque es que de verdad, estas cosas de los juegos me molestan muchísimo.
me molesta porque no tiene sentido. Te intentas poner en la piel del que la crea y dices tú, a ver, ¿soy gilipollas o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenéis en la cabeza, hermano? ¿Y qué haces? Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. Por lo menos habrá un final feliz dentro de lo que But cabe. it's not like that at all. Nothing's changed. Lo siento, pero yo no quiero seguir a tu lado. Es que tal cual lo diría, ¿eh? Si no fuera por el trío, lo diría, que lo sepáis. Jen might have cheated us after. Porque esta misión... Vamos. Why? Because I don't feel that anything's changed either. I love you, Yen. And I love you. Mira. Momento pastelito. Momento pastelito ya me ha quitado todos los enfados, ¿tú ves? Momento pastelito, se me han ido todos los enfados y se me han quitado. Yo soy de enfados muy cortos. Me ha hecho mucha gracia el efecto de la nariz. Strange. Done that so many times. But it felt like our first kiss to me. It was in a way. Besides, once you say I love you, a kiss has to taste differently. Maybe we ought to test a few other things. Amos's cabin looked cozy. Not so fast, Geralt. We'll have plenty of time to visit cozy Corta cabins rollo, later. hermano. But I doubt the world will end if we sit here a while. Gerardito se ha subido arriba. Ha visto que ha habido manteca y colorada y ya está. Y ya... Y en serio, soy un puto alienígena brillante, Quillo, hermano. Y no, mira, me apaga el foco. Porque, mira, hasta con el foco apagado la cámara me pone brillante. Estoy flipando, tío. Que no tengo, que tengo el foco apagado, tío. Tengo el foco apagado, hermano. Me cago en la leche, tío. ¿Ves? Es que está apagado. Es que estaba apagado el foco. Mi setup no tiene sentido tampoco. Mi setup no tiene sentido. Voy a acabar loco, mira. Todo lo que compro me sale malo, me sale feo, no sé por qué. Tengo algo, una maldición. Cada vez que compro algo, está mal o algo malo va a pasarle, tío. Buah. Ay, Dios santo. Estas cosas que solo me pasan en mi vida. I'm going to see the Baron, collect Uma from him, and we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. See you, Yen. Take care of yourself. Geralt, Creo que podría ser tuyo. Vamos a guardar la partida, a ver qué pasa. Vamos a guardar la partida porque no sé qué pasa. He encontrado que podría ser tuyo. A ver. Geralt. Found something that might belong to you. Diario. Ya verás. That skull some sort of accessory? If so, you've changed your style a bit. It's a weapon. Don't remember ever seeing you with that. It's as you said. I've changed my style. Le da la calavera, no sé. Ah, la calavera del cuervo. Ever think about the past? About your time with the hunt? At times, I'm amazed we survived. Eridan's not usually one to leave witnesses behind. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the hunt. Ah, yes. Your famous amnesia. You didn't have it? For a short time only. Once the Emperor's mages got their hands on me, my memory quickly returned. When the hunt had you, hope they didn't hurt you.
Even if they did, I've no memory of it. The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. I'm touched by your certainty. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, Red Riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it. What does Eridan want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blank on most of my time with them. We were bait, Gerald. Both of us. Será en el Witcher 2, ¿no? Supongo. Fortunately, she didn't fall for it. How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Eridan did, and if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your ¿Cuántos libros son, I Drakis? assumed you would recover quickly and find me first. You had mages to help you. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Eridan would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. Still can't get something out of my mind. What? Yen, can we talk? Why? So you can ask me if we can remain friends despite all? No, I mean... Come now, Gerald. I know you. Well enough to know exactly what's going on with you and Triss. Now, I cannot say I'm not tempted to, intervene, but I believe I'll let it lie this time. How about that? You came here to fumble your way through an explanation, yet instead of enjoying the show, I Respeto, did your Yen, la job verdad. for you. Seems so. Seriously, But now, so. enough of this maudlin business. We've something to do, remember? So, feel any different after our encounter with the Jinn? Yes. Me encanta Gerald cuando habla con ella. Regret. Cuando habla con ella, la vocecita que pone tan dulce, tan... So, Much earlier. have you feeling We would have argued less. Quite the opposite. But the other moments típica vocecita de novio cuando está emparentado y él es muy gallardo para todo, pero cuando tiene que hablar, Cari esto, Cari lo otro. Thanks, Yen. See you later. No se escapa ni el brujo, Guillo. No se escapa ni el brujo, hermano. Es que ni él se escapa. Qué pedazo de desgraciado eres, Gerardito. Oh. Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. Ay, la vida. Megascopes and toothbrushes. ¿No está el unicornio? Personal possessions. Bueno, está bien. Ya podemos seguir con la querida misión principal. Pero antes, a lo que es. Ah, y ahora se buguea lo del caballo otra vez, macho. Buah, se ha vuelto a buguear. De verdad, ¿eh? Is
his long search for Ciri led Gerald to conclude that No sé si a ustedes os pasa, pero con el frío en las piernas y todo el tema, a mí las rodillas me empiezan a doler muchísimo. Mira que yo tengo mala circulación, ¿no? Pero las rodillas se me agarrotan y me empieza a doler que flipas. Como los viejitos ya. Uy, que lo va a mandar al carajo al tío. Vale, a ver. Vale, misiones. Vale, patito feo. Misión secundaria. Misterioso rival. Vale, esta es la que quería hacer. Una manta en las piernas, bufanda y 2 pañuelos grandes como mantilla. Escucha, es que es muy vasto, Y yo estoy aquí nada más con las mallas calentadoras debajo del pantalón, ¿sabes? Y dices tú, me muero. Me muero, que es que, no sé, me hace falta algo más. Calcetines calentadores, no, calcetines resucitadores de pie, porque no es normal. No es ni puto normal, en serio. Furia campeón de campeones. ¿Este dónde está? Se lo quería hacer y ya me lo quitaba de en medio. Porque es el último que me queda. Terminar el combate de puñetazo. Es que es criminal, es criminal. El frío, mira que yo amo el frío. Porque me gusta el frío. Pero de verdad, a veces se hace insufrible. No ver estos nudos del colega, ¿no? Qué basto. A ver, que me estoy yendo un poquito donde me toca. O sea, el caballo, mano. Ah, sí, no lo dije, que hay misiones que está haciendo de contratos de cazador que lo está haciendo fuera de cámara. Vale, es que de que si no los hago no consigo hacer ninguna de estas cosas, ni consigo materiales especiales de esto, ni nada. Por lo tanto, que si veis que tengo algún trofeo, por ejemplo, en la cabeza del cara este, como se llame, es porque está haciendo algunos contratos de estos de cazador de brujo. Pero no he hecho ninguna misión secundaria, ni ninguna misión de principal, ni nada, ¿sabes? Que es nada más hacer los contratos de cazador. Voy a enfrentarme a puñetazos contra un fantasma, hermano. ¿Eso es una broma o qué? Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. I'll defeat Ulla the Unlucky. Just spare me your jabber, your cries of die, wraith, and I shall defeat you, spectre of the arena. I've heard them all 1,000 times. Dreadful sick of Sí, them. algunos dan bastante arma, bastante experiencia. You're no typical wraith. Why not? Because I don't shriek threats and warn you of your death? Well, that's simple enough. Plain bored of that. Besides, I know how it'll be. You'll spit out some insults, pierce me with your sword, and I'll then disappear, only to be back here again in a few days. And it'll be so with those who come after you. Such is my fate. I'm to tarry here till the world's end, losing every fate along the way. Joder, con la iluminación de la pantalla. But you've not come to chat. Draw it, swing it, get to work and defeat the ghost of the arena. Not gonna be any fight. Have it your way. If not you, then the one to come after. 'Tis all the same to me. Every man defeats Ulla the Unlucky. You will too. You here to fight for the title of champion? Mm-hmm. I'm afraid you'll have to wait.
Arena's closed on account of a certain incident. An incident to be examined, conclusions to be drawn so it don't happen again. Druids aren't any good with wraiths. Oh, suppose you're better. Shut your gob. He's better than any. That's a witcher there. Listen, it's our arena. We got a wraith that haunts it. Damned if we know how to drive it off. Do you think you could manage? This wraith. I can probably manage it. Need the details. What do you want to know? Know anything about this spectre? When did it first appear? The Grandad told me his granddad said the wraith was called Ula the Unlucky. Lost every bout he entered, yet always recovered from his wounds. Ula weren't even able to die like a man. Till one day, Jarl Thormar called a tournament in the arena. In those days, they drew lots to choose their foes, and the Jarl drew Ula the Unlucky. Jarl was cocksure he'd win, so he mocked Ula, ridiculed him till all in the stands were crying with laughter. Finally, he raised his arms in triumph, and Una daga when por la Ula, espalda, chaval. who couldn't take it no more, stuck a dagger in his back. As he died, Thorma cursed Ula. May ye lose again and again for centuries on end. That's what he said. Ever since, Ula's haunted the arena, looking for a fight and getting a few. Mean there have been those who've tried to defeat him? You kidding? Everyone's beating him. Poor bugger keeps coming back, though. Can't organize no normal fights precisely 'cause of that. What kind of an arena is this? It's an arena, like any other. The custom was for the best warriors to clash here. Speakerog bouts were famous all across Gallagher. Más manopla de ese me tiene que pillar yo, tío, pero para los pies. How did you know? Told you. He's a witcher. A cunning man. He knows these things. All right. Could try my hand at driving away this spectre. Not for free, though. Get it done, and we'll pay you the champion's purse. And a premium from our earnings to come. Once the fighting begins. After the curse is lifted. Oh, sure you're not getting carried away there. A little lie, but fuck it. Witcher gets rid of the wraith. He'll deserve a premium from the earnings, he will. So be it. One time only, though. Sounds reasonable. Wait for me here. Shouldn't be too long. Come to face the ghost of the arena. Sí, vale, esto ya lo he visto. You're no typical. Wait. Creo que esto hace diferente. But you've not come. Tiene que destruirlo al final. Every man defeats Ula. Guarda la partida y me lo voy a cargar un momentito. A ver. You will too. Come to face. Draw your weapon. Draw in. Deja que me mate, un momentito. I defeated you. Seems so. Congratulations. But how? I was to lose till the end of time. What's that? I hear laughter and joyous cries. The clanking of chalices and a voice. Entendí bien la referencia de la misión. Feast of heroes. You let me win. You freed me. Thank you. The gods be with you. Farewell, Ghost.
verdad es que no era muy difícil. Pura lógica. Greetings. Ghost shouldn't pester you anymore. Drinking meat with his ancestors by now. I knew you'd manage it. Well, Gunnar, you're winning. Here. You bet on it? Should have seen it. I said you'd pull it off. Gunnar said there weren't a chance. That's why he's got that sheep's arse frown now. See that frown often, when it's time for me to get paid. You needn't fret. We're honorable folk here. This is for you. And remember, you get a cut of the earnings once we get the arena up and running again. I'll remember that. So long. Hey. Here to fight. May your axe never crumble. Hey there. Oh, the mutant, eh? Don't make a face. It's good you're one. Ordinary bloke never stand a chance against the champion of champions. You have come to challenge him, haven't you? Anything I should know about my opponent? Had to fight a bear earlier. Como me pongan un genio. Como me pongan un genio para ir a puñetazos, de verdad, Entonces ya que cojo y desconecto y me acabo el streaming, vamos. Me pongo un genio, flipo. A rock troll. A very well developed rock troll. Un troll, chaval. This supposed to be a fist fight? Aye, fists. Of course, we provide a dignified funeral, observing the rituals of the Challenger's Creed. Current champion's a troll. Everybody all right with that? No one's got a problem? Why would they? He's an honourable troll. Came and said he wanted to fight, and the previous champion agreed. That'd be Zama, known also as Sandylocks. And he got the name even before the troll planted him in the dirt head first. ¿No lo hiciste? Pues la va a ver. Troll have a name? We wager he does, but he'll not reveal it till he's defeated. He's a troll errant, see? Won't say much if he doesn't survive that fight. Aye, fair enough. But I wager he don't imagine he'll lose. And maybe, as he's a troll, he don't imagine much at all. Doubt logic's his qué dice, ¿no? suit. I want to fight the champion of champions. What do they call ye? Gerald of Rivia. I'm ready to fight. Gerald of Rivia, time to begin. Eso es lo bonito del directo, Draki. Hay cosas que a lo mejor no has descubierto y aquí llegas y flipas con algo diferente. Excuse me. Control de nivel 28. Mata o muere, ¿sabes?
reviento a trompazo, dolor de mierda. Todo lo que no he podido pegarle al genio te lo voy a pegar a ti. Menos mal que me estoy curando con la mierda esa, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Por la cara? ¿Y la habilidad por qué no me ha saltado, tío? ¿Me está hablando, compa? ¿Qué me está hablando? Vamos a ver, ¿por qué no me ha saltado la habilidad? Una polla. Una polla, chaval. No te lo crees ni tú, hermano. Por la cara me ha hecho eso. ¿Qué guarrería es esa, hermano? ¿Qué está hablando? Anda a cagar. Le voy a dar un puño que va a flipar, colega. Y encima empiezo con menos vida, ¿sabes?
reviento. Lo de antes no me lo va a hacer tú otra vez. Es que no me lo va a hacer tú otra vez, hermano. A trompazo. Es que a trompazo, hermano. A trompazo te reviento. I did it. Gerald de Rivia, you've defeated the champion of champions in fair combat. Earned the right to bear the title yourself. This very eve, I'll send word to the four corners of the world. The title is yours, as is the champion's prize. Diagrama a la domadora. Ni idea de qué es eso. Aquí de. Es más raro, ¿no? Bueno. Mira en... ¿Dónde podía ver yo lo de las recetas? Después para crearla, ¿no? Una espada. Rosario en artesanía. La domadora, ¿no? Joder. Bonificación al daño por impacto crítico 75%, ¿sabes? Es lo único que da. Pero no vea cómo meto un crítico, ¿no? Como meto un crítico, de basta. Bueno, no está mal. ¿Está bien? Quiero ver lo de la misión, si hay algo más que hacer. Tengo que ir a hacerlo también. Y esto también tendré que hacerlo para que me hagan la armadura. Ya me sale como completado, ¿no? Puño de furias calibre. Campeón de campeones. La mediadora, ¿no? No está nada mal tampoco, ¿eh? Tiene menos daño, pero... Desmembrar, desequilibrar, impacto crítico, bonificación de daño. No está mal. Bueno, yo creo que vamos a seguir con la principal y ya está, porque si no es que se nos va a ir el tiempo otra vez. Helen, ¿no? Tierra de nadie. De cuervo era. His long search for Siri led Gerald to conclude that Uma, the ugliest man alive, Y si no se nos va el tiempo y son ya las 9 menos cuarto pasado, o sea. Es que el tema de lo del Digim ha tirado por lo menos 3/4 de hora de directo. Los hijos de crack. ¿Esa la tengo ahí? Vale, a ver. ¿Cuál? ¿Qué de crack?
¿Cuál es esa? Creo que se la hice yo, ¿no? Puede hacerla después de la misión principal. La de la posesión y la de Unvik. ¿Esos son los hijos de Crack? ¿Esos son? ¿Estas son las de los hijos de Crack? Ah, sí, sí, sí. Cierto, vale, sí. Esta. Y la otra era el señor de Unvik, ¿no? Si son para trama, las hacemos ahora, ¿no? Vamos a quitarnos las de en medio antes de seguir y ya está, mejor. No quiero saltarme nada y que se pierda información, ¿sabes? No me gustaría. His long search for Siri led Gerald to conclude that Uma, the La verdad es que no me gustaría nada saltarme ningún tipo de información. was the key to finding the young woman. ¿Tiene una pestaña en el ojo o algo? Me está destrozando la vista. O sea, dejadme un momento, por favor. Os dejo con la bandita sonora y tal. No tardo. Porque es que me está destrozando la vista la pestaña esta y me está mostrando un montón. Dejo con la silla gaming, ¿vale? Que la silla esta hace los directos mejor que yo. Estoy por aquí. Ay. Buah. Menos mal que tenía los ojos así. Por el tema de las pestañas y todo.
Que de verdad, eso de tener las pestañas tan largas, a veces es que es súper contraproducente. No puedo ni pestañear tranquilo sin que se me meta una pestaña o algo. Es horroroso. ¿Qué? ¿Dónde va? No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado aquí, hermano? ¿Se viene clip? Se ha ahorcado Sardinilla y me he muerto yo debajo. Esto es surrealista, tío. No, que no me pase a mí de verdad, Faster. Segundo clipazo de The Witcher. Ya es segundo clipazo. Tiene sentido. Menudo pedazo de bug, chaval. Maltrato animal, dices. Sí, maltrato animal. Sí, no hemos caído por culpa suya. No hemos caído por culpa suya. Maltrato de brujo. Glen on crate. Glen on crate. Ay, Dios mío. Run, Roach. Corre, Sardinilla, pero no te estampes contra ningún puente y nos hagas caer para abajo y matarnos, por favor. Que el piloto automático del caballo parece que está estropeado. Not so fast, Roach. Me bajo del caballo solo. No, la sirena. Troll o un gigante dándole de comer a la sirena. Mira, liarme a puñetazos con un troll por el premio de una arena, vale, hasta ahí puedo creérmelo. Pero ver cómo un gigante alimenta a 3 sirenas y a otra criatura que no sé cuál es. Esto ya se va de madres. Madre mía, chavales. Surrealista, no, o sea, el directo de hoy está siendo increíblemente extraño. Entre eso y entre que me he quedado colgando del caballo y nos hemos matado los dos, y es como... Todo lo que no se puede hacer en The Witcher lo estoy haciendo yo sin darme cuenta y sin querer, ¿sabes? Aunque no inventé nada. ¿Qué viene ahí? La verdad es que si ya muerta sale en la verdadera belleza de la sirena, por mal que parezca, la verdad. Porque cuando están transformadas son increíbles. Vale, no quería pegarle a esa, pero ha salido así. Está súper bien hecho porque mientras está... Bueno, esta está aplastada, está muy mal.
And the sinews turn stiff, and my blood's coursing slows. I know that song. What are you doing here? Look, man, another one. And so many times I've told him. What's that you say, Wilfred? Otro colgar, man. Right, you are. They never learn. At least this one heard a song before he died. Tatuaje en las piernas, qué guay. Who were these men? My crew. They swore never to leave me. Kept their word. Tall one's Wilmar, Wilfred's to his right, and the lad with the stutter's Wilhelm. Why do you and your crew stay? We cannot leave. If we ventured it again, the giant would kill us all, like he did the others. Why'd the giant spare you? Me and my crew and the sirens. We're helping him build a longship. I sew the sails and run away at times, and then the sirens fly out and bring me back. Why does he need a ship? Where's he want to go? Promise not to tell no one. I trust my men to take the secret to their graves. But you... Promise, won't tell anyone. Fine then. The giant's going to sail her out to defeat the Venga, gods anda. come Ragnarok. The final battle for the world's end. She'll soon be ready. Not much game here, but I saw the giant give you food. Where's he get it? Don't know, don't ask. Food suits me, suits my crew. Over there, on the ground. Hands got bite marks on it. What? Where? Wilmar, damn it. You're supposed to clean up. Couldn't keep a secret if your life depended on it. We had a choice. The Hatters starved to death. And I didn't force anyone. You know, whole crew voted in favor. I'm looking for Hjalmar on Crate. Word is he came to this isle with a crew, aimed to defeat the giant. Oh, aye, saw him, as did Wilmar. Sure it was him? Wilmar's got eyes like a hawk. They stood where you stand now. Poor shape they were in. Leaf the Red, Folin, Viggy. And just between you and me, that boy's not quite right in the head. Oh, the young on Crete was here too. Remember when this was? When what was? When Hjalmar on Crate was here with his men. Oh, that? No, I don't remember. You might ask Wilhelm, though. They say where they were headed? Did they, Wilmar? Oh, aye. Aim to make camp in the old guard tower. Easy enough to find. Stands in the middle of the valley, guarding absolutely nothing. Try to come back for you once I found Hjalmar. Sound awfully sure you'll find him? Maybe you can kill the giant while you're at it. All on your own. They're the same to a man, aren't they, Wilhelm? All think themselves immortal. Gotta go. So long. Hey, if you really aim to return, mind bring me some solid twine. You're like to find it in the village. And nails. We're short on nails. Can you remember that? Nails and twine. I'll remember. Giant tracks. Ya no me fío. Yo la corta entera, loco. Someone dragged a litter through here.
death while trying to escape. Wonder what happened to his cohorts. Signs of a battle. Hace una batalla, le ha cogido el machis y se la ha clavado en todo el pecho. Giant chased them. Hay algo que no me gusta, es que hay un bote y no podía explorarlo, ¿eh? Me ha dejado. Me ha dejado hacer nada. This way. Blood. Lots of it. Need to find another way. Giant tried to get inside. Looks like he gave up. It's deep enough. Shouldn't hit bottom. De la felicidad. Se ahoga. Sí que se ahoga. Clean cut. Head probably went flying. Fought to the bitter end.
Sliced her up. 2 men, looks like. Rest of the crew went on. Wonder how many were left. Hjalmar lost a lot of men here. Yo. ¿Por aquí? Tunnel caved in. ¿Eran híbridos? Que saltar para el agua. Ya. No hará falta. No tengo que ir. No tengo ni puñetera idea, pero estoy probando porque a ver si encuentro algo. Donde menos te lo esperas encuentras un cofre. Siempre. Mira la bomba de colmena mejorada.
Vuelta a respawnear las arpías. Shot half a quiver into her. Bueno, y con esa le hicieron algo, ¿no? Mira, un diagrama de hecho de leyenda tu guapo. Eso, tío. Eso es la mierda. Devorador. Como... Devorador. Poner el vende, por favor, por si acaso. Sí, era un micrófono. Yo creo que cuando consiga el aceite para esta gente, para mierda esto, no me acuerdo el nombre. Para el necrófago superior o mejorado voy a ser la persona más feliz del mundo, porque es casi los que siempre me encuentro. Es casi los que siempre me estoy encontrando. Encuentro aquí un sitio. Wow. Todo tieso, ¿eh? Giant's Pantry. Recruited quite a few men. No Hjalmar here, though. Gotta keep looking. Hjalmar came through here. Had to.
Aceite para vampiros mejorado. Bien. Sal de ahí. Tengo lo de la pasiva de la adrenalina, no pasa nada. No hubiera muerto. ¿Debería hacerme ya el este o no? Bueno, vale, de vampiro mejorado, no, ya lo tengo. La costumbre. Falta nada más el cebo de oso. Mira, esto tengo que ir a cualquier de estas. Aunque vaya a cualquier herborista, compro las plantas y ya está, el carajo. Lo hago del tirón. Péndola. Hay otra criatura más. Al usar eso, cuando me envenenen me curo, ¿no? Another track. Con la sangre que hay por ahí tirada. No me vaya. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Hay algo por ahí o qué? ¿Este dices tú? A ver si por casualidad puede abrir esta puerta. Ya que estoy aquí dentro. Ah, esto dices tú. Eso sí es verdad. Era de groides, ¿verdad? Justo. Sí, pero claro, yo no lo tengo como tal. Es cierto, no mata a ninguno, tienes razón.
hecho falta un palo para que me dé lo que me ha hecho. ¿Esta es la de las herramientas que le hacía falta al otro para hacerme la armadura? Tiene que ser... Míralo. Oh, vale, qué bueno. Pues menos mal que me lo has dicho, ¿eh? Como siempre, ojo al parche. Qué grande. Oye, ¿hubiera matado una cabra? Pero no la ha matado, ¿no? Ahora si me dan piel de cabra y eso. Yo creo que no, ¿no? No me da nada. Sí, pobrecita, dice. Pero si no la ha matado. Pobrecita. Si le he dado, le ha hecho daño. Si tiene sangre y todo, ¿no lo ha visto? A ver. Ya puedo irme de aquí, ¿no? No creo que se haya escapado el gigante. Tuvo que pasar para que se pueda escapar. El gigante se ha vuelto a encontrar. A mí no. Siguiendo la pista hasta aquí. Cosas así. El gigante se lo volvió a encontrar aquí. Otra vez. Me saltó desde arriba. Aquí vuelvo a perderlo otra vez. Y vuelven otra vez a encontrarse. Eran híbridas, sí. Lo he encontrado. Thanks, White One.
If not for you, that might have taken me much longer. And I need to see Leif. The bitch has nearly ripped his innards out. And we two are all that's left of my crew. Suerte que lo he encontrado. All right. You might not have heard. I'm Hjalmar on Crete. And I'll never forget you helping me in a time of need. Gerald de Rivia. The Gerald de Rivia. Like in the ballad about the sorceress and the witcher. You're still alive. Looks like it. Right? Well, forgive me. Just thought that all happened long ago. My dad used to tell me stories of your adventures. So, what are you doing on Unve? Ven a ayudarte, pichita. Your crew. What happened to them? It all started with a storm. You see, then came the blasted sirens. I had a hornmole horn to drive them off, but one night it just disappeared. Next morning the giant ambushed us, crushed half my men, hurled Arvid against the rocks, tucked Vicky under his arm. Just four made it here. But I suppose if it had all gone smoothly, would have made for a dreadfully short ballad about our heroic adventures. Seems more doomed than heroic to me. No. That's just the gods looking to see what metal we're made of. Era cosa de los dioses. They'll soon get their answer. Your father sent me. He needs you on Ardskellig. Impossible. Dad knows I'll not return till I kill the giant. Situation's changed. The fate of all Skellige will be decided on Ardskellig. They're getting ready to choose a new king. The fate of Skellige is being decided here. If I accomplish this deed, it'll mean the gods have chosen me to rule. The other claimants are already waiting at Caer Trolde. Seems I must hurry then. Time to face the giant. Coming with? We should see to your friend. Right. His wounds need tending. Not what I meant. He's dead. What? Nah, he's just Está inconsciente, sí, claro. Está ahí el pobrecito cagado de mosca, nada más hay que verlo. Míralo. Todo cagado de mosca, primo. No, solo está inconsciente, dice. Y claro. Sword on the bones of his ancestors. Let's go. Pues gigante, primo. Bled to death. Bled to death. Hurry now! Pick up the pace! Just like Krach. I'm telling you, plow an enormous horse son he is. So I heard. Can't believe I finally got the bastard. Haven't gotten him yet. Es lo que nos pasa. Tengo mucha confianza, la verdad, este combate con el pavo este al lado. Como lo maten. Como lo maten. Tiene que hacer yo rey de las Skellige, hermano. Gerald, help me smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. Getting colder. Gotta be close. Y era el rey. Careful now. One odd step and you can wake him. Hey, quick! Let me out before he wakes. Esta es su norma.
He should be around here somewhere. Wait. Know what they call Vicky? The loon. For good reason. Y Best he el stay salado, away till primo. we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrit? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. All right. Guess you should stay in the cage then. I'll not forget this, Uncrit. You want all the glory to yourself? Let me out right now. Echar la llave, chiquillo. No closer, he's mine. Let me out, quick. No creo que sea muy buena idea liberar a Biggie, la verdad. No creo que sea buena idea para nada. Creo que por culpa de Biggie va a morir el otro. Así que voy a dejar a Biggie encerrado, chuparla. Que le den por el culo. Guarda la partida. ¿No puedo asesinar? Puedo, ¿no? No, tengo que abrirlo por cojones, tío. No lo has probado, ¿no? Como nunca lo has hecho, ¿qué? I remember that. Let's get out of here. Right. Just as soon as I kill him. Lo sabía. Vi merece morir. Puto Vi. Oye, ha salido volando. Me ha reventado hasta el Ay, el escudo me la... Buah, ¿dónde va? Estoy jodido por culpa de Biggie, tío. El otro va a robarle la muerte al este. Epa. Cuando saca el ancla lo mata. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. You daft bastard. La verdad es que está bastante bien. Muy Señor de los Anillos. Vikingos, tío. Se ríen por cualquier tontería de esto. ¿Está? Where's the other? Where are the others? Muertos. No hay otros. Thanks for your help, White Wolf. Gerald the Giant Slayer. I'll make sure the Skull set it in. Y era el mata gigante. Me gustaba más. Sure sounds better than the Butcher of Blaviken.
So be La verdad es que es mejor que el carnicero de la Let's get Biblia. out of here. Want to look around some more? In that case, Solo había una de estas, no había nada más, ¿no? Mira, me hubiera ido sin la recompensa, si me hubiera ido tal cual. Me hubiera salvado a otro tío más. Un arquero, fíjate. Qué guay. Este no es. Pero... Sí, este, ¿no? Bueno, no. Este. Entonces... La gente que se han pirado ya y ya está hecha la misión. Ah, pues listo. Entonces... Bueno, ya mata a un gigante. Una criatura nueva. La verdad que está muy guapo el gigante, ¿eh? Hay un... Aquí. A venderle cositas, ¿no? Estoy petado. Este tiene pasta. Este tiene pasta el tío. Ahora voy a ver si sale igual. Esto lo voy a vender. Ah. Tiene este vídeo que puede comprarlo. Entonces, nada de este, ¿no? Farewell. I know what I'm saying. Tires, empty, water's behind. Hey, Ruga, what do you say we go hunt the cave monster? You're daft. Even grown-ups do them. Me deja otra vez llamar al caballo, tío. Ay.
His long search for Ciri led Gerald to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young Jueves y woman. viernes y otra de fin de semana. Pequeño empujoncito antes de las navidades, ¿no? Tengo ganas de que lleguen. No por los regalos ni todas esas pollardas. Me gustaría que llegaran ya las navidades por el tema de la comida. Es que me encanta la comida navideña. Yo disfruto un montón. El queso, el tema del jamón, todo, los patés caseros. Que me encanta. Yo soy un puto gordo. Yo lo digo sin ningún problema. Pocas veces se me habrá visto comer aquí en directo, pocas veces. Algún que otro dulce, poco más. Pero yo soy un gordo yo tengo alma de gordo totalmente. Pero así, ¿eh? Es exagerado. ¿Cómo? ¿Cómo? Y me dicen, ¿dónde metes la comida, tío? La verdad es que es un secreto. Que me encanta, me encanta. Comer bien es uno de los mejores placeres de la vida. La verdad. Me encanta. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, yeah. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's Que time. comer es lo mejor We que must hay. wait for a clearer sign. Los dulces me encantan, los pasteles me encantan. Pero una buena comida No more signs. más navideña. Lo disfruto. Amba. Looking for Ceres. Heard she stayed here. On Craig's daughter. Es que es lo mejor. Aye, she was here. Where is she now? Estoy pensando en la comida y de verdad es que estoy babeando ya. Ceres. Where's Ceres? Dunno. Bebe agua para Enough of the engañar el questions. estómago. I see something Ay, wrong. qué malo tiene hambre. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Croc's feast, but... Forgive me. I must go to him. Where's Son las Ceres? almorranas, I've gotta find her. I don't know. Ask around. El pobrecito del Yal con una cubeta con agua tibia ahí. Remember in that storm caught us in Old Bay? Aye, like it were yesterday. Abre el cofre, ¿no? Often fell overboard and near drowned. Udalric dove in the waves and saved him. Because the gods directed him. He said the voice commanded him to dive into the maelstrom. Too bad they didn't protect him from harm. Whoa, ooh, what a sword. Greetings. Ha! Nary a soul for months. Then one day games from afar start dropping like rain in springtime. You weary traveller? Hungry? Looking for Ceres, Jarl on Crate's daughter. Ah, you found her. Or near to. Lass was just here. Know where she might have gone. Qué pena. Took an interest in our Jarl. Asked about his childhood. So I told her to see Begthora and Eirik. Who are Bergthora and Eirik? Years ago, Eirik was close with the old Jarl. Was the Jarl that helped him win Begthora's hand. They lived toward the east end of the village. Take Oye. care. Bless you. And my blessings to Ceres when you see her. Hey there. Sorry to interrupt. You need something? Come. Let's Ah, que have te has ido a tu pint casa y no... Resume. Estoy haciendo las misiones de los hijos del Jarl. Bueno, de los hijos del Jarl. De Ancrate, creo que era. Los hijos de Krag. ¿Y qué más? Y he hecho la misión de Jennifer también ya. Thanks, but I'm short on Así que iba a ir a hacer la misión de Uma, de llevármelo. Pero empecé a hacer la de los hijos de Krag, que es un poco más enrevesada. Antes de seguir con la trama principal y ya pues me lo estoy quitando de en medio. Para ir full historia, ¿sabes? Siempre que haya una secundaria que sea de trama, las hago y ya está mejor. Greetings. I'm looking for someone. Lucky chap you are then. Truth be told, I'm taken, but village is brimming with lovely He girls. venido a hablar contigo de esa cosa, ¿sabes?
Ah. Did you say lovely girls? Where? Maybe one would be willing to show me around the island. Ah, pues hemos quedado bien, la verdad. Lovely one, Cooper's daughter. Though, nah, she's got teeth like fish hooks. Now, Deborah, there's a fine lass. El DJ. Que cómo me he ido con el DJ, mano. There is a growth under her right eye. Maya's got a right dreamy face. Pues el DJ está muerto. Ha muerto Mortadela, hermano. Well, none of these lasses are really appealing. Vamos a dejarlo ahí, en que está muerto. I'm looking for Está licenciado ya, déjalo. Se ha retirado de ser genio. Sí, sí, súper bien. But the lass is gaunt as a sapling. I don't know where she is, and her father. Digamos que ha salido bien, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Me ha costado un poquito así, ¿vale? Un poquito así. Digamos que está enfrentándome contra un genio inmortal, ¿vale? Un genio inmortal, inmortalísimo. Y al final me lo he cargado. He tenido que bajarle la escalada de nivel. Y así ya ha sido, vamos, como la seda. Le he dado, yo que sé, qué poquito espadazo y se ha muerto. Pero ya te digo que el boss me estaba costando por lo menos 3/4 de hora, que me he pegado con él. Para después tener que haberle bajado la escalada de nivel. Y ya cuando ha muerto, ha comido hoja de plata. Vamos. No se la quería ni el bicho. Ya, qué guapo, ¿no? El terreno. Sí, la verdad es que el genio está bastante fuerte. Bastante fuerte, la verdad, tengo que decir. Eso no se discute, hermano. Ah, por cierto, ¿qué más? Me he hecho la misión de las arenas. Y el combate final ha sido contra un troll, ¿vale? Un puto troll. A puñetazos. Me ha hecho una cosa súper rara el troll ese de mierda. Y de un golpe casi que me ha matado. Y he dicho, sí, un nabo. O sea, me lo he cargado a puñetazos. Lo he reventado. Lo he reventado. Como te digo, que el troll ese ha comido falo. Y me ha dicho su nombre, que nadie lo sabía en teoría. Y me ha dado para hacer una espada. A puño, escucha, ha sido, te lo juro, un combate contra el troll sin camiseta 1 para 1. Tal cual, ¿eh? Así te lo digo. Así para verlo el combate. Ha durado un rato, pero ha caído el troll. Eso sí, pegándole puñetazos por la espalda al troll que es de piedra entero, ¿sabes? Me dolía ahí. Pero está bastante divertida la misión, la verdad. Ha merecido la pena. No por la recompensa, sino por terminarle que me dé la experiencia. La recompensa ha sido una puta mierda. Pero nada más, el poder haberme pegado un buen rato a puñetazos contra el troll me ha desquitado bastante de lo que tenía con el Dijin, la verdad. Me ha servido para quitarme toda esa rabia que tenía acumulada. Porque lo del Dijin, si tú hubieras estado, te hubieras partido la polla de risa, Seisagua. Porque he empezado a echar pestes y a raguear de Jennifer, pero rague total, absoluto. En plan de, porque es una egoísta de mierda, porque no vale para nada, porque todo por la puta mierda del egoísmo del vientre, no sé qué. La vieja hincha a puñetazo, la liaba a trompazo, le quitaba me iba a puño solo, no sé qué, como con Keira Met. La reventaba a trompazo, no sé qué. Mataba al genio y reventaba a trompazo también, no sé qué. Pero escucha, súper enfadado, que estaba contra el Dijin. Peor que tú, o sea, hubieras estado muy orgulloso. La verdad, Tú hubieras estado y hubieras flipado. Hubieras flipado, tío. Sin coñas. Me ha hecho el nudo del nota otra vez. Mira, y Drakis estaba que en plan de, no, yo mejor no digo nada, yo no digo nada. Todo súper defensora de Jennifer, pobrecita mía, y ha escuchado el super rague que le he pegado a Jennifer, ¿sabes? Pero luego ha acabado bien, la verdad. Ha acabado bastante bonito, no te voy a decir que no. Voy a echar que me mejor ahora. Ya tengo el siguiente paso.
Ole. Seguramente haga un clip de eso. Ah, bueno. Y te lo has perdido. El clipazo de los clipazos de Witcher. Estaba yendo con el caballo y coge y voy a pasar por un puente súper estrechito. Y el caballo, no sé qué pollarda me ha hecho, que se ha quedado colgando de la rienda como el que está ahorcado en el precipicio. Y yo me he quedado enganchado de una piedra así, agarrado. Y cuando he subido, no sé cómo me ha hecho daño. Me ha hecho daño y me ha caído y me ha matado. Tal cual, ¿eh? O sea, ha sido brutal. El clip es que es para hacerlo. Es para hacer el clip, de verdad. No hemos visto nada más, creo que Drakis y yo en directo. Los únicos, porque el resto estarían a sus cosas y tal. Pero es que ha sido brutal. Yo me he quedado flipado. Ha sido muy bueno el clip, muy bueno. Una aparición. ¿Aparición o un demonio? Suena espectro. Suena espectro, lo mires por donde se mire, ¿sabes? Te lo pondrás como tono de llamada, ¿no? A darle trompazo, porque la liaba trompazo, no vale para nada, una egoísta de mierda, no sé qué. Todo súper tilteado, ¿eh? O sea, tenías que haberme escuchado, de verdad. La pobrecita de Araki habrá estado flipando y dirá, ¿qué le pasa al colega este? Está todo colgado, ¿sabes? De buena primera, así en plan, ¡pah! A tope. Como ayer viendo lo de las Islas de las Tentaciones, ¿no? El debate. Grabado y que estaba viendo yo todo dormido o estaba todo reventado viendo a Lucía en plan, que tenéis ya de hola, que era una mierda, que no vale para nada. Y luego aparecía la hermana de la otra, Mary Cherry, y yo en plan, qué guapa. Todo colgado. En plan, estaba súper tilteado ayer. Viendo a Lucía por la cara, que no tiene puta idea de lo que está hablando, ni puta idea. Y aparece la hermana de la otra, la Mary Shelley, y yo en plan, qué guapa esta niña, mira que no sé qué. Y luego volvió a aparecer la cara de la otra y dije, mi poñín. Lo pillado. De verdad, tendría que grabarme reaccionando a la Isla de las Tentaciones. Es que debería de grabarme, Tendría que grabarme reaccionando a la Isla de las Tentaciones, porque es que de verdad se vería la maldad que hay en mi interior y la maldad que hay al entorno, ¿sabes? Nada más que riéndome de todas las desgracias. Es que eso es para abrir un propio debate del propio debate, ¿sabes? Pero ¿y lo que nos reímos, tío? ¿Y lo que nos reímos? Que me parto los pantalones. Que me encanta, tío. Es muy bueno, es muy bueno. Ese momento. Hoy es, en un rato, vamos, en minutos. En minutos. Y me voy a esperar a verlo con ustedes el fin de semana, porque es que es demasiado como para verlo hoy. What do you think? Did Udalric kill Aki? I don't want to jump to any conclusions. But I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right now. Powerfully so. And it could have something to do with that sword. What did you plan to do with the sword? I thought Que me encanta la vena que tiene. The brother's ghost? Long as I remember. Ya es que los anuncios. Que me encanta la vena que tiene Gerald en los brazos. En plan, el pedazo de venate que le cae por el bíceps. De estar súper petado, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Daring theory. Not breaking any of your laws. Mamadísimo, mira, está súper petado, I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods, it's Aki.
So you believe Aki's getting his revenge? Pues ya queda media horita de directo nada más. Bueno, ahí 25 empezaré a cortar porque si no es que siempre me da las tantas. Y yo, esta gente ya en la raid de la cámara de cristal han sacado la primera mitoclacha después de 16 raids. En total, ¿qué llevamos, sabes? Una, o sea, raid por semana, 2-3 personajes cada uno más o menos. Y ha salido la primera mitoclacha, ¿ves? Por primera vez después de mucho tiempo en el clan. No, la primera en el clan. Y ha salido otro 1000 voces también. Thanks for your help, Gerald. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Queda 1293. Te queda menos para poder entrar a la raid. Vale, sí, pero aquí hay un espíritu. Yo tengo que entrar en el sótano ya. No me gusta esto. Mejor que voy por aquí, por la escalera. Vaya a caer y me mate. What is this about? Y con las sombras puedo verlo. Ah, parece que está maldita, ¿no? So, did you find the sword? I found it. Let's go. After you, then. You and my dad, we were mates once, right? We still are. But, well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. That you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's because I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. La verdad es que sube bastante, ¿eh? ¿Y era el bostezando? No, ya me lo va a pegar. Where is Yennefer? Me lo ha pegado, tío. Don't know. Puto Witcher. Why do you mano. ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Horribly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. Couldn't help overhearing your conversation. No worries. It's no secret. All in the Isles know Jarl Udalric hears the voices of the gods. These voices you hear. The gods, their voices. Son los dioses. El espíritu de esto. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Gerald of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do?
Remember where Aki fell in the water? Near the isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Vamos para allá. ¿Sabes? No he visto yo la nieve en mi vida. En mi vida. Nada más que en videojuegos. Ok, chaval. Must be the place. Allí. El mástil torcido indica el lugar, pero el tesoro no está al alcance de cualquier necio. Por alrededor, sí. A ver que es que esté por aquí escondido. Wondering what that accomplished, if anything. See Udalric.
Que punto su puta vida. Y yo qué pesadilla con las sirenas, de verdad. Que se ponen ahí y me buguea el muñeco. Y ya que el muñeco está atontado, ya lo que faltaba. Más atontado todavía, chiquillo. Que Gerald de Rivia a veces también parece que está cagado de mosca. Por favor. No me los quiero ni imaginar. No me los quiero ni imaginar. Pues no le hemos hecho nada. Why'd you do it? What is this? Udalric, the voice has commanded me to Wow. What? Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch, you didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. Entiendo por qué decía Drakis que era larga estas misiones, ¿no? The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form when the torches burn bright. Un demonio To see the dentro. gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. Yo creo que me va a dar tiempo a hacer esta misión y a dejar el streaming ya. Only that pleases them. Que como so me they quede ask más for de las 10 y more and media, ya me more. queda hasta las 11 y eso es un rollo ya. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we De talk somewhere boira o private? algo a lo mejor. The guest room. Come. Como tiene un vampiro, ¿no? Un vampiro, un demonio. Know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature. Very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions.
O sea, me va a dar para terminar esta misión seguramente. Y a lo mejor todavía no la he terminado y termina menos cuarto la misión. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Well, maybe no one's thought up a trick that was good enough. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just... expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. And what about the other method? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. La verdad es que sí, no se le nota, ¿verdad? What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm Porque echar una mujer de armas tomar, You're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight, or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. So to prove you wrong, I gotta do what you say now? As long as my name is not Yennefer, no one will call you henpecked for that. And remember, if we can't think of a good trick, we can still do it your way. Fine, let's try to trick the Heim. O sea, que si le hago caso a Yennefer, soy un calzonazo. Pero si le hago caso a ella, no soy un calzonazo. No reason to delay. Vaya tela. Eso no me gusta, ¿eh? Let's look around. Me gusta un pelo. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Quiero encender el horno. Ya he entrado aquí. Ciri. Ah. Ciri. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Shattered. Udalric must have been scared of seeing the creature just behind him. Must have been Udalric's knackers. An old cradle.
Y que me encanta, la lógica de ella es que me encanta, la verdad. Si lo obedezco a Jen, eso. Y si lo obedezco a ella, no soy calzonazo. Claro. And? And? Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Gerald, come! Think I've got an idea! Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? I'm ready. All right, I'll be back soon. Sí, del todo In the seguro, de meantime, hecho. get a fire going in the oven. Over there! She's running to the old house! Grab her! Taken. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. ¿Pones? Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. No sé cómo va a acabar esto, ¿eh? Aquí. ¿Ha matado al niño de otro o qué? Porque no, yo no lo explico. Porque ella no tiene pinta de ser maga que haga lo de la traslación de cuerpo, ¿eh? The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. Como una puerta al otro lado. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. Ah, sí, But when sí. it saw the babe was whole, Había, unharmed, es verdad. it had to Hostia, go. es cierto. You're free. Había, es verdad, es verdad. Free. The Tienes razón. Heim's gone. So are the voices that tortured you. Let's get out of here. He hecho bien en confiar en ella, la verdad. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Gerald, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? Hombre, normal, joder, tiene un demonio comiéndole la cabeza. Into self-pity.
I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Gracias. Farewell. La recompensa, cabrón. Que gracias, dice. Te he quitado el peso de encima de tu vida, mano. ¿Y no me vas a dar de comer? Buah. Qué gorrón. ¿Será cuervo? I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rock? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. Thought we already discussed that. We did. Farewell, Witcher. Favorable winds and following seas to you. To you too. So long. Yo sé que Gerald con esta tía también tendría algo, ¿eh? Got a minute? Si me dieran la oportunidad, yo lo haría, vamos. Farewell. Tal cual. Qué cristalizado. Ya, vamos a ver, pero estamos hablando de que Gerald no es un humano tampoco y que Gerald siempre va a ser más viejo que cualquiera. Siempre. O sea que estamos en las mismas. Por eso tú quedas en familia, ¿no? Es la amiga, es la hija del amigo. ¿Tú quedas en familia? ¿Qué cojones? Bueno, voy a guardar aquí la partida, aunque ya se guardó. Entonces ya mañana sí podemos seguir ya con la trama principal. Mañana sí. Ah, menos no, ahora tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí. Vale, pues entonces mañana cogeríamos la recompensa. Y creo que ya. Porque no tengo ninguna misión así más. Sí, mañana porque ya es que si no, no me da la vida. Así que bueno. Vamos a salir un momentito, dejarme que haga esto. Mi halo oscuro, como siempre. Mi super halo oscuro. Que no sé por qué está así de mal la cámara. No, es que no tengo ni idea. A ver, dame un momento. Es que va como el culo, no sé qué le pasa. No tengo ni puta idea. Estoy súper... No lo entiendo, no lo entiendo. Luego la mierda esta, se me ve ahora mejor el color, más natural. En fin, cosas que me pasan. No sé por qué será, porque no tengo ni puta idea de por qué, pero bueno. No sé qué le pasará a la cámara. Así que está pasando esto y ahora voy más lento, se ve... ¿Ves? Mira el... Yo creo que es por el tema del croma. Tiene que ser por el tema del croma. Le costará a lo mejor más recibir los movimientos, captarlos. No lo sé. En fin, que espero que os haya gustado el directo de hoy. Yo me lo he pasado bastante bien. Mañana más y mejor. Seguro que damos un acelerón a la trama principal. Porque ya nos hemos hinchado a hacer misiones secundarias de trama. Y yo creo que aquí que ya hay que ir un poquito más a piñón, digo yo. Ya, yo tampoco tengo ni idea, la verdad, no soy de audiovisuales. Pero imagino que algo tiene que haber, no sé por qué. Pero bueno, ya miraré qué pasa. Y... y nada, que ya mañana se verá qué es lo que ocurre con la trama. Y poco más, la verdad. Así que bueno, yo me alegro de haberos tenido aquí otro día más. Está bastante bien. Como digo, me divierto un montón jugándolo, disfrutando de la banda sonora y de vuestra compañía, que es súper importante. Y nada, yo os voy a dejar ya por aquí, voy a hacerle un raideo a Ichan92. Que el tío, ya digo, es una máquina. Y está jugando a Ghost of Tsushima, que es un pedazo de juego. Así que nada, quien quiera verlo, pues que lo vea. Y si lo quieren seguir, síganlo, que él no defrauda. Me alegro que te lo hayas pasado bien, Drakis. Por cierto, ¿el nombre de Drakis es por algún nombre tuyo de algún juego de rol o algún personaje que te haya gustado?
Eso da para otro directo, ¿no? Drag es dragón en catalán. Bola de drag set. Kix. ¿El X? ¿Por qué? Es por curiosidad, en verdad. Y también de inventarme nombres de rol bastante raros. O sea, nada más que tienes que ver el nombre de mi personaje del próximo rol que voy a jugar. De Dungeon and Dragon, que es un goblin. Se llama Ragnitz. O sea que... Travian llevaba un pueblo galo. En el Travian. Trabajo. No trabajo. El vale. Vale, está guay. Me gusta esa pequeña... De Asterio Belli, me gusta esa pequeña puntilla. No sé, está curioso. Drakis. Me mola. Pues nada. Vamos a hacer el raidito a este hombre. Y le he dicho, ya mañana más y mejor. Y lo que no sé es... Yo creo que mañana el directo será a las 8:30. Lo pondré por las redes sociales. No lo puedo hacer a las 6:30 porque tengo deporte por la tarde. Así que mañana será a las 8:30 y lo que dé, unas 2 horitas, 3 horitas, ya lo que se pueda. Así que nada, igualmente descansa y gracias por la view, por estar aquí, por pasarlo bien todo. Y nada, que ya, como he dicho, mañana se espera algo mejor seguro en el directo, siempre para arriba. Ya sacaré clips y demás, porque yo ahora estoy sola, no tengo problema. Bueno, que lo dicho, bueno, ahora no va a estar con Ichan porque voy a hacer el raideo, no va a estar sola. Venga, anda. Lo que sea, lo dicho. Seguir por las redes sociales quien las tenga, quien le apetezca hablar, quien le apetezca preguntar. Sé que soy muy pesado, pero yo lo digo siempre porque es algo que ayuda después a conocer más a las personas que me siguen y que ellos me conozcan a mí. Así que bueno, ya mañana mejor, como he dicho. Así que vamos a despedirnos. Un abrazo, un beso. Así que nada, hasta mañana. Chao.